Buenas tardes a todos. Realmente estamos muy contentos de poder iniciar un nuevo episodio. Estamos arrancando con Cela nuevamente y le damos muchas gracias al Señor, ¿verdad? De poder tener Mm. esta oportunidad y poder tener voz nuevamente en este espacio. Así que bueno, hoy tenemos algunos invitados para poder empezar este nuevo episodio, pero antes les voy a decir que si les gusta mucho este episodio que vamos a tratar el día de hoy, denle like, ¿verdad? Y compártelo con todas las personas que puedan o que sea necesario. Ya sea que conozcas del Señor Jesús o no, lo puedes compartir con quien quieras. Bueno, un pequeño recordatorio. Para los que han olvidado un poco esta palabra es una palabra hebrea, selah, que significa detente y medita. Aquí estamos abordando diversos temas y el objetivo de este podcast es poder inspirar a las personas, poder hablar de Jesús, poder hablar de la vida, inspirar a otros para que también se puedan acercar a Jesús. Y además de eso, poder responder, dar respuestas a tantas inquietudes que existen en este momento en el mundo y que sin duda el Señor nos los puede dar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Y bueno, como ustedes saben, nosotros vivimos en un mundo acelerado, un mundo que va súper rápido, que está lleno de desafíos, ¿verdad? Está llena de muchísimos también desaciertos. Y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante que la iglesia no puede hacer a un lado porque es un tema latente, presente en medio nuestro y es el tema de la salud mental. Hoy vamos a hablar de la salud mental y tenemos a nuestros invitados de hoy. Les voy a pedir que se presenten brevemente para poder empezar. ¿Ya? Parto yo entonces, ya. Yo soy Verónica Villa, soy enfermera de profesión y hace más de 20 años trabajo en el área de salud mental. Actualmente trabajo en un centro de salud mental comunitario, donde atendemos a personas de diversas edades, con diversas patologías, en el ámbito de la salud mental y la psiquiatría. Así que estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes. Además, soy miembro de la primera iglesia bautista de Concepción, así es que allí también desarrollo parte de mis labores y de poder compartir también de este trabajo, ¿verdad? De este ministerio que significa trabajar en el ámbito de la salud mental. Hola, mi nombre es Carlos Veloso, yo también soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Concepción. Yo no trabajo en el área de la salud, pero sí he estado capacitándome desde ya el año pasado en salud mental, en un diplomado que, que está dictando el Seminario Teológico Bautista de Santiago. Y, y la verdad es que es un temazo, es una cosa que realmente considero yo que está muy en pañales todavía en todo nivel, en infraestructura, en personal, en capacitación, en visibilizar este tema, algo eh, que es parte de la realidad de todos nosotros, de nuestras familias, de la sociedad en general y también de las personas que estamos en una iglesia, y es un tema que todavía está como muy escondido, como que no se visibiliza lo suficiente. Mm. Y por lo mismo no nos damos cuenta de cuánto afecta todo el quehacer del ser humano. Mm. Mm. Bueno, vamos a partir entonces con el tema y vamos a irnos a los inicios. Vamos a partir desde lo que ocurrió en el jardín del Edén. Bueno, ustedes saben que en el jardín del Edén el hombre y la mujer vivieron una relación muy íntima con el Señor, una Mm. relación perfecta con el Señor, pero lamentablemente con la llegada del pecado también trajo como consecuencia, además de la muerte, trajo como consecuencia un mundo caído y disfuncional. Y esto Mm. también trajo como consecuencia una serie de distorsiones que podemos palpar y sentir hasta el día de hoy. Entre esos está la enfermedad mental, que es una de las cosas que está afectando no solamente a las personas que no conocen del Señor, sino también a la iglesia. La iglesia también se ha visto afectada por este tipo de temas. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a ver un poco con Vero cuál es la situación actual en las iglesias, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser capaces de dar respuestas a cada una de estas inquietudes y estos padecimientos de las que nosotros no nos libramos, ¿ya? Mm. Porque antes de ser cristianos también somos seres humanos, padecemos, sentimos y también tenemos dolencias. Mm. Pero cuéntanos un poquito la situación actual de las iglesias cristianas. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios con respecto a este tema de la salud mental? Mira qué interesante porque fíjate que esta semana justamente estoy trabajando un tema en el contexto de un tiempo de estudios, ¿verdad? Ujú. Estoy haciendo un magíster en teología Ay, qué y uno de los bueno. ramos que estamos viendo hoy día tiene que ver con la predicación.
Sí. Pero el tema en particular que estábamos revisando la semana pasada y parte de esta tiene que ver con justamente que cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos este llamado, ¿verdad?, a hacer impartir, ¿verdad?, de lo que la gente necesita, las personas necesitan, no lo hacemos desde un vacío, Mm, ¿ya? Esa es la base primera en la que sí. nosotros tenemos que pensar. Cuando yo me acerco a alguien, cuando yo le hablo a alguien, cuando yo me voy adelante y hablo del tema que sea, delante, digamos, de la predicación, yo lo hago desde mis propias heridas, Claro. lo hago de mi propia historia, Mm, lo hago de quién soy, ¿verdad? Entonces, de pronto olvidamos aquello y solo entendemos que malamente que mm, quien predica lo hace así como si fuera un lienzo en blanco y ujú, Dios lo usa para poder entregar el mensaje. Y sí. eso lamentablemente no es así. Tenemos que Mm, ser conscientes primero de esto, ¿ya? Entonces ahí es donde hemos tenido muchas situaciones muy complejas donde las personas más bien, más que entregar mensaje de Dios, y sí. lo podemos ver, ¿verdad? En escuchar predicaciones que escuchamos online, ¿verdad? Hoy día que todo está, Sí. digamos, muy digitalizado, pero que no logramos conocer. Realmente no sabemos quién está al otro lado, ¿verdad? El Sí. que nos está escuchando Ujú, tampoco sabe quiénes somos nosotros realmente, sí. no conocen cómo somos en el día a día, ¿verdad? Mm, No conocen el fruto, sí. Las ¿verdad? luchas que enfrentamos. Exacto, o cómo el Señor de verdad nos usa para poder, por ejemplo, ser bendición quizás en medio de Sí. nuestra comunidad o nuestra familia. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas hablan mucho de manera muy elocuente, con muy Ujú, lindas palabras y con mucho convencimiento, pero sí. finalmente no están entregando la palabra de Dios, Mm, porque lo mm, están haciendo desde la herida, desde lo que quiere, y ahí tenemos tanta teología hoy día, por ejemplo, tan equivocada, ¿verdad? Que no es teología en el fondo, mm, ¿verdad? Son ideologías más bien. Y entonces, ¿cómo estamos la iglesia frente a eso? Yo creo que hoy día las iglesias estamos al debe, como decía Carlos. O sea, sí. hoy día tenemos mucha patología de salud mental en medio de nuestras Mm, congregaciones, medio de nuestras comunidades. Y si bien es cierto, yo creo que sí hemos avanzado un poco, ¿verdad? Porque nos mm, hemos abierto, hemos tenido una apertura a poder conversar de estas temáticas, ¿verdad? Pero no es suficiente aún. O sí. sea, hoy día se castiga, ¿verdad? Todavía no directamente, pero desde la mirada, Sí. desde el juicio personal, ¿verdad? De por qué esta persona, este hermano, esta hermana, por ejemplo, tiene que ir a un psicólogo, por qué tiene que ir a un psiquiatra, por qué tiene que tomar medicamentos. Y Mm, efectivamente allí es donde está este desconocimiento. mm, Y efectivamente, así estudios como quizás podríamos tener, lamentablemente no existen. mm, El único estudio que hay es un estudio que se realizó en Arica y Parinacota, ¿ya? ujú, Allí se entrevistaron a mujeres adultas mayores principalmente, hace un par de años atrás, para revisar el impacto que tenía la espiritualidad mm, Sí, respecto al poder enfrentar una situación de salud mental sí, o una sí. patología, ¿ya? Ujú, Ese estudio existe, está bien hecho y es una de las primeras, digamos, indicios como con un poquito más de fundamento científico, sí. más elaborado que podemos tener, ¿ya? Mm, Eh, y lo que nos dice allí es que la espiritualidad permite, digamos, disminuir el impacto de una enfermedad de salud mm, mental, sí. que efectivamente nos permite enfrentar estos procesos de ansiedad, por ejemplo. Nos Mm, permite enfrentar una depresión en adultos mm, mayores, porque esa fue la población objetivo. Pero ojo, y aquí quiero ser súper como clara con ustedes, el estudio nos señala que esa espiritualidad es la fe evangélica claro. y cristiana. Habla de espiritualidad Mm, recién. ¿Por qué? Porque en el ámbito de salud la dimensión de espiritualidad es una dimensión que hace muy poco tiempo, recientemente, se ha asumido como parte también de la integralidad del ser humano. de la sanación. Y eso Ujú, es un problema tremendo porque en el fondo la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud declara ujú, hace muchos años, más de 20 años, que la salud integral conlleva la sí, espiritualidad, por sí, ¿sí? supuesto. Pero a pesar de esa Mm, declaración de la OMS, ¿verdad? Eso no ha sido una realidad en el quehacer de salud, ¿me mm, entiendes? Entonces, en ujú, el fondo, si las organizaciones mundiales efectivamente tienen esta mirada, lamentablemente eso va traspasando hacia la sociedad y traspasa también a las iglesias. claro. Y en las iglesias recién hoy día estamos viendo el tema de la espiritualidad,
digamos, la espiritualidad en el sentido de que tiene una conexión también Ujú. con nuestra salud mental. Sí. Hay mucho material a nivel mundial, libros, ¿verdad? Escritos que nos hablan de la necesidad de conectar estos dos ámbitos, ¿ya? Sí, Y es súper interesante cuando uno comienza a indagar en esto, ¿verdad? Carlos, yo creo que ahí Sí, nos va a poder mencionar sí. varias cosas, de indagar en esto, porque solo, por ejemplo, no sé, escuchar o leer de Elías. Mm, Elías es un hombre que sufre depresión, es un hombre que está al borde del suicidio, exacto. Entre otros. Sí, entre sí, muchos, claro, sí. sí, hay entre varios muchos. Uno ejemplos como más. de los más Hay varios destacados. ejemplos, pero Sí, imagínate, solo eso lo dejo ahí como, exacto. como para poder reflexionar y buscar quizás cuánto hay de la Biblia que nos habla de la salud mental y cómo el Ujú. Señor nos muestra también cómo el cuidarnos al respecto. Exactamente, justamente eso iba a comentar, Vero, porque nosotros no podemos olvidar que somos seres tripartitos, Mm, ¿verdad? Y así como nuestro cuerpo físico se enferma, nuestro cerebro también se enferma. exacto. Y justo le voy a preguntar a Carlos, Carlos, ¿qué es la salud mental? Porque esta parte de esta disfuncionalidad en la que nosotros vivimos, porque vivimos en un mundo caído, nuestro cerebro también se vio afectado lamentablemente por las secuelas del pecado. ¿Qué puedes comentarnos tú acerca de la salud mental? ¿Qué es la salud Sí, mental? bueno, todo esto tiene que ver básicamente con definiciones científicas de la ciencia médica y la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental desde un punto de vista positivo como un estado de bienestar mental, psicoemocional y físico que le permite al ser humano poder enfrentarse de forma efectiva a las dificultades propias de la vida, eh, tanto desde lo personal como desde lo laboral, desde lo social y desde toda esa integralidad contribuir a la sociedad, a la comunidad en la que vive. Ujú. Ujú, Y también, obviamente, con esa definición, si pudiéramos decir, cuando la salud mental no está en óptimas condiciones, no es un bienestar absoluto, sino que hay un malestar, ese malestar no solamente va a ser individual, no solamente va a ser mío, va a Ujú. afectar a mi familia, va a afectar en mi trabajo, en mi rendimiento, en mis relaciones. Hay ciertas patologías que provocan fobia social y la gente se aísla por Ujú. tiempo, no solo en lo presencial, sino se desconectan de redes, como que desapareció y evidentemente eso es muy dañino para, por ejemplo, para el tema laboral. Por ejemplo, aquí en Chile solamente el año pasado habían estadísticas desde la pospandemia catastróficas por el ausentismo laboral y por la baja en la productividad de las personas que están atravesando por periodos de enfermedad de salud mental, sean ansiedad, depresión, grados de estrés muy grandes. Mm. Y eso evidentemente genera daños en todo el quehacer de la persona. Ujú. mm. Sí, evidentemente. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que nosotros vivimos en el cuerpo de Cristo y eso es acerca de las realidades que tenemos, de los estigmas y de los prejuicios, ¿verdad? Sí, Porque en torno a este tema hay Mm, mucho prejuicio. sí. Y una de las cosas más comunes que se escucha, y Vero mencionó un poquito este tema, es que cuando un hermano o una hermana va para el psiquiatra o para el psicólogo, lo ven un poquito de reojo, ¿verdad? Hay un poco de estigma acerca de Mm. este tema, ¿cierto? Y queremos compartir también con nuestra audiencia por qué hay estigma con respecto a eso, por qué dentro del cuerpo de Cristo, por qué todavía hay estigma claro, han habido muchos avances, pero por qué hay prejuicios con respecto a este tema, porque nos enfermamos, es decir, todos, ninguno de nosotros estamos exentos de poder tener una situación en nuestra salud mental. Nuestra salud mental se puede ver afectada por diferentes situaciones que vivimos en la vida, diferentes procesos, ¿verdad? Pero ¿por qué existe todavía ese prejuicio acerca de la salud mental? ¿Qué podemos Mm, decir al respecto? Mira, yo creo que, a ver, eh, como base de estos prejuicios, nosotros como iglesia, en general las iglesias evangélicas, no tenemos por qué saber de todo, Ujú. Mm, pero tampoco podemos saber muy poco de cosas que son súper necesarias. Claro. Todo, como tú bien decías y como lo decía Lavero, todos nosotros nos enfermamos, la gente que somos cristianos, que somos miembros de iglesias, también nos enfermamos y cuando
no sé, me duele el estómago, voy al médico que revisa el estómago, cuando tengo problemas dentales, o sea, cuando lo que afecta es mi cuerpo físico, voy al profesional que corresponde. mm, Y no cuestionamos eso. mm, Pero, por ejemplo, conversaba hoy en la mañana con una persona precisamente de parte de estos temas y hace, no sé, unos 25 30 años atrás, una persona que estaba con depresión y que necesitaba atención médica, en la iglesia se le decía que no, que simplemente con oración, sí, eso con es el muy estudio de la palabra, lo más eso iba a típico. ser suficiente, Ujú, que no era necesario ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a alguien de la medicina porque esas personas no son cristianas mm, y le van a hablar básicamente desde el humanismo y que el humanismo es perjudicial para nosotros. sí, Eso derechamente es ignorancia. mm, Eh, Gracias a Dios, hoy en día las iglesias estamos mucho más abiertas en estos temas. No consideramos que, por ejemplo, un niño que nació con autismo o con síndrome de Down es un castigo de Dios por el pecado de sus padres. O sea, eso es, literalmente es una estupidez. Si bien la Biblia no habla de Internet, nosotros no podríamos decir que el Internet o la electromovilidad son pecaminosas. claro, Entonces nosotros, como iglesias en general, como comunidades de fe, hace 30 años o más, habían cosas de las que simplemente no se hablaban porque no sabíamos cómo eh, dentro del rompecabezas de nuestra vida como cristianos y como comunidades de fe, no sabíamos dónde poner la salud mental. mm, Entonces, como en la Biblia no encontrábamos con claridad en dónde encaja esto, lo invisibilizábamos, lo dejábamos como de lado y que la persona se las arreglara como pudiera y que hiciera uso de las herramientas de fe, de la oración, del estudio de la palabra, para ir aliviando eso. mm, La Biblia dice que Jesús y la salvación afecta toda nuestra vida, todo lo que somos, no solamente el concepto de dónde me voy a ir cuando me muera, si me voy a ir al cielo o al infierno, mm, porque eso va a partir en teoría cuando yo me muera, pero la vida eterna, la salvación que Jesús nos ofrece, es desde el momento que yo le entregué mi vida, desde el momento que reconocí mi necesidad de Él y le pedí que Él me salvara y se produce lo que la Biblia define como el nuevo nacimiento. Desde ahí yo ya puedo empezar a experimentar la salvación de Dios en todo lo que soy. No solamente porque también cuando nosotros éramos más chicos en la iglesia se hablaba de la vida espiritual, como que todo lo que nosotros vivíamos dentro de la iglesia era catalogado como espiritual y lo demás en el colegio, en el barrio, en el trabajo, para la gente que ya trabajaba, eso era otro tipo de vida. mm, Como que había una separación entre lo que se hacía desde la puerta de la iglesia hacia adentro, y entonces no había tampoco, como decía Lavero, una espiritualidad verdadera, una espiritualidad que fuera integral, que no dependía solamente de cuando yo estaba en el contexto de actividades de la iglesia. mm, Y precisamente una de las cosas que necesitamos recuperar para que en nuestra labor como iglesias, como comunidades de fe, pueda ser muy útil para acompañar, para mentorear, para ser facilitadores de personas que están en procesos, ya sea en tratamientos o que recién están empezando a tener síntomas de cosas que les están pasando y que cuando recién comienzan, y esto yo creo que nos ha pasado a todos, por lo menos a mí, yo ahora que estoy en tratamiento desde después de la pandemia, producto de varias cuestiones que me pasaron, me di cuenta que yo había tenido periodos de ansiedad por lo menos desde que empecé a trabajar, y quizás desde antes. Y, y yo le ponía otro nombre o simplemente pensaba que eso era parte de mi vida, que es una cuestión inevitable. Entonces, cuando comenzamos a aprender también de lo que nos está pasando y lo que le pasa a mucha gente, de repente nos sentimos culpables, como que a Dios le enojara que yo fuese así. Pero resulta que todas las afecciones de salud mental se basan en un descontrol de las emociones. ujú, Y si Dios nos hubiese, o sea, si Dios nos creó con emociones y esas emociones son vulnerables y se enferman, no podríamos decir que Dios es malo, que lo hizo a propósito para crearnos con emociones. Porque Dios
se revela a nosotros y Él como persona, en su carácter, si leemos el Antiguo Testamento, Dios es muy emocional. Jesús también vimos, antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos, a algunos, acompáñenme a orar porque estoy angustiado, seguramente tuvo una crisis de pánico porque decía, siento que me voy a morir y necesito que ustedes me acompañen. Él nos hizo el leso, no le puso un nombre que no correspondía, él les habló de lo que le estaba pasando. En esto, sobre todo en el último tiempo, ahora en esta semana era el Día Mundial De la prevención del de la suicidio. prevención del suicidio, claro, y habían posts en las redes sociales que decía hablar salva vidas. Y eso es así, tenemos que hablar de estas cosas y nosotros como comunidades de fe, tanto para nuestra gente como para la comunidad, tenemos que hablar de estas cosas porque nosotros si englobamos todas las expresiones de espiritualidad que son múltiples, son muy amplias, pero la nuestra, la del cristianismo, la del Evangelio de Jesús, es de una esperanza desde la hora hacia el futuro. Y las personas cuando estamos con situaciones delicadas de salud mental, una de las cosas que no visualizamos es la esperanza de algo bueno en el futuro cercano y en el más lejano. Sí, y por eso es necesario poder cambiar la mentalidad, empezar a cambiar los preconceptos que ya tenemos acerca de este tema y hacer a un lado los prejuicios, porque con los prejuicios nosotros aislamos a las personas, discriminamos, no podemos como iglesia seguir en el desconocimiento, necesitamos informarnos lo más necesario posible para poder acompañar, para poder ayudar dentro de nuestras posibilidades. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta a la Vero, nosotros como iglesia, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos acompañar a los hermanos que ya tienen algún diagnóstico? Ya hemos hablado hasta ahora de que esto es una realidad de lo que nosotros como cristianos no escapamos, porque somos seres humanos que también padecemos y sentimos. Entonces, ¿cómo podemos acompañar como iglesia a aquellos hermanos que ya tienen un diagnóstico de manera práctica, precisa, y no cayendo nuevamente en este tema de los tabúes, porque siempre está en el tema de los tabúes, el tema de los prejuicios, y también hacerle entender a las personas que el hecho de que vayas a un psiquiatra o a un psicólogo, eso no quiere decir que no has dejado de tener fe, ¿ya? Sigues siendo una hija de Dios, un hijo de Dios, pero necesitas también ayuda, ¿ok? ¿Cómo podríamos ayudar como iglesia, Vero, de manera práctica? O sea, yo creo que aquí siempre lo más importante es estar. Sí. Es ser presente. Yo creo que eso es algo muy importante como iglesia y es lo que hizo Jesús. Jesús estuvo presente en los momentos de dolor de la gente, en los momentos en que tuvieron pérdidas, ¿verdad? En los momentos más complejos, es estar presente. Ahora, yo estoy presente de distintas maneras. Puedo estar presente a veces a través de un mensaje, ¿verdad? Sí. Diciéndole a la persona, sabes que no estás solo, no estás sola, estoy aquí, estoy orando por ti. Pero eso quizás hoy día puede ser un poquito cómodo, diría yo, y en realidad tenemos que dar un paso más. Y significa a veces estar presente en ir a visitar, a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Te quiero acompañar a tu próxima hora con el médico, te quiero acompañar a tu próxima hora con el psicólogo, con la psicóloga, porque la verdad es que después de una sesión terapéutica, especialmente en el ámbito de la psicología, las personas quedan muy agotadas emocionalmente, porque es un momento donde, digamos, van dejando, ¿verdad? Desnudan un poco su mirada, su sentir, abren su emocionalidad, lloran, ¿verdad? Entonces, en el fondo, permiten que todo esta contención que han tenido quizás durante semanas o meses vaya fluyendo, ¿verdad? Porque además ir al psicólogo, seamos honestos, porque eso es algo también que tenemos que decirlo, es carísimo, entonces las personas no acceden, digamos, normalmente a una terapia psicológica que debiera ser en un momento de crisis de manera semanal, por ejemplo. La realidad es ¿ya? que no. Pero la realidad es que no, la realidad es que nos encontramos con personas que van al psicólogo y pueden ir quizás una vez al mes, si es que, y aún en plena crisis. Entonces, en el fondo, ahí es donde es tan importante estar presentes. Ahora, para cada patología la verdad es que es distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de prevención del suicidio, a raíz de lo que menciona Carlos, verdad que recién lo recordamos, ¿verdad? Porque se conmemora el día 10 de septiembre, tiene que ver con estar presentes, pero estar presentes de manera continua y permanente, porque cuando las personas pasan, por ejemplo, por crisis suicidales, tenemos que estar ahí, de verdad.
no a Exacto. través del teléfono. Exacto. Tengo que estar allí, cuidar. Hay muchos elementos prácticos ahí, digamos, Sí. por ejemplo, en cómo cuidar a alguien que está pasando por una crisis suicidal. Pero eso tiene que ver con esa patología en particular. Pero hay otras patologías, hay otras situaciones de salud mental en que quizás no es necesario estar presente todo el día, pero hay que estar presente en otros aspectos, ¿me entiendes? Pero, ¿y las personas que se medican? Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Un cristiano se puede medicar? Sí, es necesario. Si tomas Sí, medicamentos para la exacto. diabetes, puedes Exacto. tomar perfectamente medicamentos para Derribando prejuicios. la ansiedad, para una depresión Exacto. o para otras patologías más graves también. No digo que las otras sean menos graves, pero más graves en el Claro. sentido, digamos, del impacto que significa una esquizofrenia, por ejemplo, Ujú. un trastorno bipolar, Bipolar, ¿te sí. fijas? Que son otras patologías que son psiquiátricas puras, por así decirlo, en el Sí. sentido de que afectan, digamos, como cerebralmente, afectan Ujú. todo lo que son los mecanismos digamos, de cómo se van transformando, ¿verdad? Bueno, ahí hay como la química cerebral en realidad muy afectada, en el fondo Sí, a sí. eso quiero llegar. Ujú. Entonces, en el fondo, ahí es tan importante, la depresión también pasa eso, entonces por eso es tan importante tomar medicamentos, Exacto. porque esos medicamentos permiten químicamente Ujú. ayudar a nuestro cuerpo a pasar por esa crisis y que la persona no quiera desaparecer o morir Ujú. por esa dolencia, por ese malestar. Porque, mira, esto es dolor emocional, Sí. pero hemos tenido dolores físicos tremendos. Ujú. No, Claro. no sé si ustedes han sufrido de un dolor físico así, Sí. pero inimaginable, Sí, ¿no es por ejemplo, cierto? una fractura Una Sí. expuesta. fractura, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tú anhelas que te den un medicamento para poder Sí, descansar. un Hay analgésico. personas, de hecho, que Ujú. sufren de dolor crónico y lo único que anhelan es morir, Mm. por ejemplo. Y ahí son otros temas, Sí, digamos. sí. Pero hay dolor, este es dolor emocional. Es Mm. un dolor emocional que es inmanejable por la persona. Necesita una Sí. analgesia Ujú. para poder combatir ese dolor emocional. Y eso lo Ujú. puede hacer a través de los fármacos, Ujú. pero no solo los medicamentos. Es necesario y muchas veces el tema de la ansiedad, la depresión, el poder tener espacios terapéuticos donde puedan conversar, donde Ujú. podamos conversar de nuestras heridas, de donde podemos conversar de lo que nos ha ido angustiando a través del Ujú. tiempo. Eso es muy importante y es necesario. Y ahí quizás a veces nosotros no necesariamente ser de salud, pero puedo ser un buen escucha. Sí, Exacto. Solamente estar presente y estar ahí para que Sí, tú puedas ahí decantar todo lo que tú exacto. quieras decir Apaciguar un poco. y, y saber que eres un espacio seguro, Mm. transformarte. Los cristianos deberíamos ser un espacio seguro donde las personas sientan que no van a ser enjuiciados, no Exactamente. importa lo que tú me digas. Ujú. Ujú. Ahora, ahí obviamente está el tema también de poder discernir a quién Mm. le puedo contar y a quién no, Claro, porque por también a veces nos supuesto. sucede que en este momento de crisis le contamos a muchas personas y a veces contar tantos detalles puede ser un poco un poco inadecuado y contraproducente, sí. contraproducente, Sí, se puede efectivamente. Sí. O malinterpretar. esa información se usa Sí, de una manera Mm. claro. inadecuada, ¿verdad? Entonces, no hay un manejo desde la misericordia y el amor, sino Mm. más bien desde el juicio, por Ujú. ejemplo. Sí. Entonces, también obviamente el buscar personas que sean significativas, que me generen confianza, que el Señor también me oriente, ¿verdad? Sí. Buscar esas personas para Ujú. poder yo generar este espacio de seguridad donde yo puedo conversar de mis cosas, lo que me está pasando, Mm. los dolores, los miedos que tengo, los Exacto. pensamientos que a lo mejor me cruzan y Ujú. que me hacen Sí, sufrir, sí. porque hay personas que tienen pensamientos que moralmente son inadecuados, Mm. pero no saben cómo manejarlos, por ¿Cómo? ejemplo, y eso los Ujú. lleva a momentos de ansiedad, los puede llevar incluso a intentos de suicidio, Así ¿verdad? es. Entonces, por eso es tan importante que podamos escucharnos Sí. y que podamos también reconocer nuestras propias heridas, porque yo creo que esto también, la misericordia la podemos ejercer en la medida que también hemos reconocido, que reconocemos Mm. que Dios ha sido tan misericordioso con cada uno de Sí. nosotros, porque no Ujú. somos perfectos, Ujú. somos imperfectos, estamos en un proceso de santificación. El Señor ha ido trabajando con cada uno de nosotros, ¿verdad? En los distintos momentos de nuestra vida y eso permite, ¿verdad? Que nosotros también podamos ejercer ese agradecimiento y esa misericordia con Sí, otros. Vero, y para ir cerrando, es prudente siempre tener también ese, aparte de ese acompañamiento que tú dices humano, ¿verdad? También está las personas que se medican, porque hay situaciones que se requiere Ujú. La medicación, medicación. y también la consejería espiritual. Yo pienso que eso también tiene que ir de la mano. Muy.
muy de la ¿verdad? mano. No solamente que la persona se medique, pero tiene que ir de la mano la consejería O espiritual. sea, de hecho, lo ideal sería Sí. el manejo, ¿verdad?, profesional a través Exacto. de la consulta a un psiquiatra, de las Ujú. terapias, ¿verdad?, psicológicas, el fármaco, pero además la consejería pastoral o la Exactamente. consejería espiritual, Ujú. ¿verdad? Yo creo que efectivamente esa es como la triada Exacto. perfecta, porque en Ujú. el fondo te vas a ir dando cuenta de que es necesario trabajar los distintos ámbitos, porque Ujú. tenemos estas distintas Sí. dimensiones y Ujú. quizás nos vamos a encontrar con un terapeuta que va a ser un muy buen terapeuta, pero que quizás no va a entender ciertos conceptos, ¿verdad?, de la espiritualidad. En Exacto. cambio, esos conceptos sí los va a entender mi consejero pastoral, mi consejero, ¿verdad?, o consejera en quien yo confío, lo que yo estoy mencionando, esto de poder tener un espacio seguro donde yo pueda abrir el corazón y que Ujú. sea un espacio que me pueda acompañar. Ahora, normalmente las consejerías, lo ideal es que no sean permanentes, Mm. porque un poco lo que hablábamos de Nantes al principio, Sí. ¿verdad? Eh, necesitamos que las personas vayamos madurando. Entonces, no Ujú. te puedo acompañar toda la vida manteniéndote las manos sujetas. Hay cosas Exacto. en las que tú tienes que ir avanzando. Hay una Ujú. responsabilidad también de ir Ujú. creciendo, así como en lo físico, también en lo emocional y también en lo espiritual. Claro. Entonces, hay momentos en que esa consejería tiene que ser, digamos, como centrada en la crisis quizás que está pasando la persona, posterior a esa crisis quizás en un tiempo, pero luego esa persona tiene que ir buscando también otros espacios donde pueda seguir avanzando, ¿ya? Mm. Así que sí, yo creo que efectivamente eso Sí. hay que considerarlo como un todo. Sí. Bueno, muchas gracias por este momento de episodio. De verdad que el tiempo se fue volando. Sí. Sí, Y las personas que nos sí. están escuchando del otro lado también les damos muchas gracias porque ¿cuál es mi cámara? Estamos en vivo. Esta. Muy bien, le damos muchas gracias a los invitados, ¿verdad? Y también a Mm. ustedes que nos han estado viendo, escuchando atentamente este tema que es tan importante, tan relevante, sobre todo también dentro de la iglesia y que se debería hablar mucho más. Como iglesia también debemos dar respuesta a esto y en muchos temas más. Estamos llamados a eso, a dar respuestas. Y por supuesto en Jesús también tenemos respuestas para todo. Dice su palabra que el Señor Jesús sanó todo tipo de enfermedad. Y la esperanza que tenemos es que su palabra dice que un día enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ya no habrá confusión, ya no habrá más dolor. Así que tú que estás detrás de la pantalla, que nos estás viendo y estás pasando por alguna situación emocional, tu ansiedad está elevadísima, tu salud mental ha sido muy afectada, bueno, quiero decirte que tienes esperanza. Mientras estemos vivos tenemos esperanza, tenemos a Jesús, pero ojalá que te puedas procurar una red de apoyo que también te pueda ayudar a sobresalir de esta situación. Así que muchas gracias por habernos escuchado, así que bueno, los invitamos en un próximo episodio. Selah, detente y medita.